Listo, ya se está grabando. Bueno, muchas gracias por el saludo, Joyce. ¿Qué tal? Y también a Alejandra, me da muchísimo gusto poderlas encontrar en este espacio. Y bueno, pues la sesión ya se está grabando para que ustedes, si gustan después, puedan consultar nuevamente lo que vamos a hablar el día de hoy, o bien para los demás estudiantes que no pueden estar presentes por sus diversas actividades, que no coinciden horarios, tiempos, pues que puedan tener acceso a esta información posteriormente. Bueno, como hemos venido diciendo en sesiones anteriores, pues ha habido varios ajustes en las sesiones síncronas y entonces ahora nuestros espacios se llaman espacios abiertos para el aprendizaje y la petición es que se realicen los miércoles y los jueves para que ustedes tengan la oportunidad de ver las otras sesiones donde pues explican las actividades integradoras el martes y el viernes para que puedan presentarse a la sesión que tienen con la tutora. Entonces, de ahora en adelante, las sesiones de espacio abierto para el aprendizaje que vamos a realizar los asesores virtuales, en general se programarán los miércoles y los jueves en el horario, pues que sea pues, más fácil para que se presenten. Esto es entre las 4 y las 8 de la noche, más o menos, para que ustedes puedan estar presentes. Bien, pues más o menos esta es la estructura que de ahora en adelante pues, ustedes van a poder estar viendo en sus módulos. Este es el orden del día de hoy. Nuestro orden del día es la bienvenida de las personas que ya están presentes y que ya tuve la fortuna de poder saludar. Les voy a recordar el propósito de estas sesiones. Vamos a hacer una retroalimentación de la semana 2 para poder revisar algunos conceptos clave y resolver así sus dudas que tengan para la elaboración de las actividades integradoras, que en esta semana está interesante. Me gusta mucho la actividad de las diapositivas, aunque pues sí requiere más tiempo y esfuerzo porque implica un trabajo colaborativo, pero la verdad es que es una actividad bastante linda. Bien, entonces recordemos que estas sesiones son para generar un espacio de atención en tiempo real. Son pocos estos espacios que tenemos para poder interactuar, entonces son muy valiosos y tienen esta posibilidad de poder interactuar persona a persona y de esta forma resolver las dudas que tengan ya sea sobre los contenidos de cada módulo y sobre las actividades de evaluación que se tienen que entregar. Bueno, pues vamos a empezar con la retroalimentación, pero muy bien, veo también a alguien que se acaba de integrar. Jacqueline, hola Jacqueline, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que estás presente. Solamente quise regresar aquí antes de seguir mostrándoles la presentación para recordarles que en cualquier momento pueden escribirme sus dudas, comentarios, levantar su manita para que entonces vayamos interactuando. De hecho, ahorita les voy a poner un material donde me gustaría que ustedes puedan participar, pero primero vamos con la retroalimentación de la semana 2. Aún están algunos trabajos pendientes por calificar. Recuerden que las evaluaciones se realizan en un máximo de 72 horas. Eso significa que si entregamos la actividad el viernes a mediodía, esa actividad puede ser calificada hasta el miércoles de la siguiente semana, que es cuando se cumplirían las 72 horas. Procuro hacerlo lo más pronto que sea, pero la verdad es que me gusta mucho dar tiempo para revisar, leer, poner atención en los detalles de su ejecución y entonces poderles brindar un comentario más cercano a cuáles son las competencias que se están mostrando en sus actividades y también cuáles son las áreas de mejora para que entonces pues tenga una utilidad la retroalimentación que les doy yo en particular y en general que les dan sus asesores virtuales a lo largo de todos sus estudios en prepa en línea. En ese sentido, quisiera pedirles encarecidamente que, por favor, lean la retroalimentación. Yo normalmente veo, cuando les pongo algunos comentarios de mejora, que en la siguiente actividad ya se puso atención en esos detalles y se va perfeccionando la entrega. Esa es la idea, que se vayan mejorando las áreas de oportunidad e incorporando pues conocimientos, estrategias, situaciones de ortografía, todo esto que va enriqueciendo sus aprendizajes, ¿no? Pero en particular en este módulo he visto un par de trabajos, un par de insistencias que es importante que les pongan atención. Por ejemplo, hay unos trabajos de una estudiante que pone un tipo de letra que no es legible, que es muy bonita, pero que es de difícil lectura. Entonces, eso
pues a lo mejor si solamente es un trabajo que hay que evaluar, pues dice uno, bueno, pues me esfuerzo, ¿no? Hago todo lo posible por tratar de entender la letra o incluso edito el texto para poder leer con claridad el contenido del trabajo por una parte. Y también, pues, es importante el fondo que ponemos. Si ponemos colores muy brillantes, psicodélicos, ¿cómo se llaman estos colores fluorescentes? Pues puede llegar a lastimar la vista. Regáleme un segundito, un segundito. Bueno. Perdón, es que es la línea de teléfono de trabajo, entonces, nada más quería saber a qué se debía, pero era un número equivocado. Bien, entonces, la retroalimentación tiene la intención de que vayamos haciendo las mejoras pertinentes. Entonces, si no le ponemos atención a la retroalimentación e insistimos o reincidimos en estas áreas de oportunidad, pues significa que no estamos atendiendo esas sugerencias. Entonces, por favor, es muy importante la retroalimentación, es la forma en la que podemos ir incorporando cambios y entonces estas cuestiones no penalizan la calificación, digo, la fuente, a menos que la rúbrica establezca que el alumno tiene que editar el documento para que sea de fácil lectura, entonces podríamos restar el puntaje. Pero sí es algo elemental que de entrada nuestra comunicación sea clara y eso implica pues editar el documento para que usemos un tipo de letra de fácil lectura con un fondo que me permita también poder leer el contenido. ¿Ok? Bueno, entonces la sugerencia es eso, hagamos caso a estos comentarios de retroalimentación que lo primero que se hace es reconocer todos sus talentos, todas las cosas que están haciendo bien, todos sus aprendizajes con los que ya cuentan y en un segundo momento, pues sugerir cuáles son las cosas que tendríamos que seguir mejorando. Bueno, y entonces en cuanto a lo que observé, pues es que las personas que están entregando sus trabajos lo están haciendo de forma continua. No ha habido disminución en la cantidad de trabajos que se están entregando. Eso es muy bueno porque habla de constancia y empeño, de perseverancia, que son habilidades necesarias para que ustedes puedan continuar con sus estudios de prepa en línea. Es indispensable que contemos con esas habilidades mínimas, ¿no? Que es empeño, perseverancia, constancia, sobreponernos a la adversidad. Entonces es muy bueno. Ahora, se siguen en general la mayoría de las indicaciones de las tareas. En algunos pocos trabajos no se está haciendo así, entonces la sugerencia es que leamos con calma y detenimiento toda la instrucción de la actividad. Incluso, por ejemplo, en algunas de las actividades, voy a irme a la plataforma, se hace al final un pequeño resumen. Primero se describe la actividad y después aquí dice qué es lo que voy a entregar, cómo lo voy a realizar y después viene la rúbrica. Pero déjenme ver si aquí viene. No, aquí no está. Un pequeñito ejemplo de cómo después nos hace un resumen. Bien, aquí miren, en el punto número 8, primero del punto 1 al punto 7 nos va describiendo cómo tenemos que realizar la actividad. Y ya en el punto 8 hace una pausita y dice, a ver, asegúrate que en tu trabajo incluyas la respuesta a la pregunta 2, la tabla solicitada, los 3 ejemplos que se requieren, el texto de la pregunta 6 y la conclusión. Ya lo describió con calma, ya nos fue diciendo algunos puntos de cómo realizarlo. Entonces, esto que hace en el punto 8 es hacer un pequeño resumen de no se te vaya a olvidar que todos estos elementos debe de tener tu trabajo. Por eso es que tenemos que leer con mucho detenimiento las instrucciones, porque digamos que a veces la tabla está bien armada, está integrada, pero de repente se nos llega a pasar el punto número 4 o el punto número 5, porque nuestras actividades integradoras pues están constituidas por una serie de pasos. Entonces es muy importante que antes de subir su documento validen
que se estén realizando todos los puntos, todas las fases de nuestro trabajo. Esa sería una primera área de oportunidad, porque hay quienes lo hacen muy bien, pero de pronto una pregunta no la contestan con la extensión solicitada, o vienen 3 preguntas y de las cuales contestan 2. Entonces hay que validar que el documento esté completo antes de subirlo a la plataforma. Argumentar los planteamientos parafraseando al autor que estamos consultando y citar las fuentes, citar y referenciar nuestras fuentes. Esto lo he estado insistiendo. Yo creo que hoy vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a esto de cómo citar y cómo agregar las referencias para que tengan ustedes más elementos para poderlo hacer. Un resumen, una reseña. No se trata de copiar la información textual del documento que yo consulté, sino de entenderlo, escribirlo con mis propias palabras. Escribirlo con mis propias palabras se llama parafrasear. Estoy explicando lo que ya dijo el autor, pero con mi propio vocabulario. Y cuando extraigo información, ya sea textual o parafraseada, tengo que citar a mi autor. Bueno, ya la mayoría está colocando sus referencias completas en formato APA. Si todavía hay alguien que no lo está haciendo, pues que se los estoy poniendo todavía en comentarios, hay que darle relevancia, porque ya en esta semana, si no colocan las referencias con un formato en particular, eso sí ya va a impactar en la calificación. En esta semana ya tiene una ponderación en la rúbrica. Describir cómo se abordan los problemas desde las diferentes disciplinas. Aquí esta área de trabajo les está costando un poquito. Les está costando un poquito, no a todos, obviamente, quienes lo están haciendo con todos los criterios que se solicita, pero la idea de este módulo es entender cómo los fenómenos que estudiamos se pueden estudiar desde diferentes ópticas o desde diferentes enfoques. Esos enfoques o esas ópticas son los diferentes tipos de ciencia. Vamos a pensar en un ejemplo. Estoy pensando en algo que se pueda estudiar desde diferentes ciencias. Sí, vamos a pensar en los seres humanos, que somos sumamente complejos. Los seres humanos tenemos ideas, tenemos emociones, tenemos un cuerpo físico, tenemos planes, proyectos, tenemos un trabajo. Entonces, estudiar al ser humano, pues es bien complicado, ¿no? Entonces, las diferentes ciencias nos ayudan a comprender una parte pequeñita o una de las facetas del ser humano. Por ejemplo, la medicina nos ayuda a entender cómo funcionan los órganos para mantener la salud, ¿no? Que cada una de las funciones vitales se mantengan. Pero no solamente la medicina estudia al ser humano, también está la psicología, por ejemplo, que se enfoca en los pensamientos, las conductas, los comportamientos del ser humano. Entonces, todo está relacionado, no es que al ser humano se le pueda separar por partes y cada quien se lleve una pequeña parte para poderlo estudiar, sino se estudia de forma integral. Los seres humanos somos un organismo integral, pero cada una de las ciencias se encarga de atender una particularidad. Por ejemplo, las ciencias sociales se encargarían de estudiar cómo nos relacionamos los seres humanos, cómo nos agrupamos, cuáles son los tipos de grupos en donde podemos interactuar, qué características tienen estos tipos de grupos, etcétera, ¿no? Entonces, las diferentes ciencias nos ayudan a tener una visión. El objeto de estudio es el mismo. Hablando del ser humano, es el mismo objeto de estudio, es una persona, pero esa persona es tan compleja que cada ciencia nos ayuda a entender una de las partes que la constituyen. Y así podríamos hablar del agua, podríamos hablar del universo, podríamos hablar de diferentes objetos de estudio y cómo cada ciencia lo ve a partir de una óptica particular. Entonces, este dominio de integrar la información que deriva de los diferentes tipos de ciencia es en lo que incide este módulo 3.
en cómo cada área de conocimiento tiene un lenguaje particular, una peculiaridad en cuanto a cómo se integra la información y nos da una visión particular de ese objeto de estudio que se está retomando. Ustedes me avisan si estoy siendo clara, ¿vale? Ahora, ¿qué otra área de oportunidad podemos identificar? Esto no resta calificación, incluir portada y justificar el texto, no cambia mi participación, mi evaluación, pero sí hace que mi trabajo esté mejor presentado. Entonces, para que el trabajo tenga una presentación adecuada, no necesito buscar una letra muy poco común, sino necesito que las ideas estén completas, que tenga una buena ortografía, que incluyamos una portada con los datos del estudiante y del módulo y del asesor virtual, eh, y además que el texto se justifique. ¿Qué significa eso? Aquí a lo mejor no lo van a ver tan claramente, pero al seleccionar el texto podemos decidir que vaya orientado a la izquierda, que vaya orientado a la derecha, que vaya centrado o que vaya justificado. Cuando son viñetas con poco texto, pues no hay ningún problema, lo podemos poner alineado a la izquierda. Cuando son títulos, pues podemos ponerlo centrado. Pero cuando es un texto completo, una reseña, un resumen, una explicación, una respuesta de 8 renglones, lo indicado es que esté justificado, que todas las líneas o todos los renglones de mi texto estén alineados. Entonces, esto no modifica mi calificación, pero me hace tener un mayor dominio de los programas porque voy utilizando los tipos de letra, los tamaños de letra, la justificación. Me va ayudando a tener más práctica en el uso de todos los recursos que tienen los programas, por una parte, y por otra le da una mayor presentación a mi trabajo. Distinguir las diferencias entre las características de la ciencia, eso también en algunos trabajos, no en todos, no fue del todo claro. Ponían información respecto al texto, pero no respecto a la ciencia. Entonces, tienen que quedarnos muy claras cuáles son las características de la ciencia. Ok, bueno, esto es en general los comentarios de mejora. Si tienen alguna duda sobre esto, por favor, ayúdenme. Pero vamos a ver cómo vamos. Bueno, les voy a pegar aquí, chicas. Si somos puras mujeres, Alejandra, Joyce y Jacqueline. Les voy a pegar aquí una liga para que me ayuden a ingresar a este recurso y contesten la pregunta que viene ahí. Por favor, si son tan amables. Me dicen, por favor, si ya, a ver, creo que hay un comentario y no lo alcancé a leer, a ver. Ah, Alejandra, excelente, qué bueno que me preguntas eso. Yo ahorita te explico. Contesta la pregunta y el día de hoy, con todo gusto, te explico. Es más, voy a ir abriendo mi documento donde tengo esa información. Es en la sesión 1, creo que, no es cierto, es en la sesión 2, donde tengo esa información y con gusto te lo explico. Aquí está. Ahorita lo revisamos. Nada más ayúdenme a contestar la pregunta y damos un tiempo para ver cómo se colocan las referencias. Para poder, bueno, ahorita estamos viendo lo mismo desde el dispositivo que ustedes se conectaron al que yo me estoy conectando ahorita. Le tienen que dar clic aquí en más y ustedes van a dar respuesta aquí con sus propias palabras. No necesitan investigar, solamente es lo que ustedes ya saben. ¿Qué crees que estudian las ciencias sociales? ¿En qué se enfocan? ¿Cómo estudiarán las ciencias sociales? A lo mejor incluso puedes poner cuáles son las ciencias sociales, cuáles conoces tú. Todo lo que sabes de las ciencias sociales, por favor, escríbelo aquí. Y ya si quieren pueden agregarle fotografías, bueno, fotografías, no, imágenes, otros textos,
En estas pestañitas ustedes pueden explorar cosas que les ayuden a dar su respuesta. Entonces ahí miren, nos va dando imágenes, entonces pueden agregar imágenes a sus respuestas, ¿vale? Entonces aquí ponen su respuesta y pueden agregar algún otro recurso. Y ya lo envían aquí poniéndole clic en publicar y ya todas vamos a poder ver su respuesta. Ya se ve que están trabajando aquí. Ay, perdón. Estaba revisando la configuración y aparentemente estaba correcta, pero ya le di de todas formas que esté público. Ayúdenme a saber si sí ya les permite modificarlo. Y si no, lo hacemos aquí directamente en el chat o abriendo el micrófono, porque la idea de conectarnos por Teams, antes trabajaba en StreamYard, es que la plataforma es exactamente lo mismo, pero StreamYard tiene una limitante en cuanto a que solamente 10 personas pueden ingresar a la sesión, pero como deseamos que participen la mayor cantidad de estudiantes, pues lo hacemos así por Teams para que si es que hay varios estudiantes que coinciden con el horario, pues puedan estar todos presentes. Pero por eso lo hacemos en esta plataforma, donde se puede, pues, abrir el micrófono, participar, levantar su manita, sin ningún problema, sin que haya una restricción de personas. Y si no se los deja todavía hacer, chicas, no se preocupen, cuéntenme, ¿qué estudian las ciencias sociales? Pueden abrir su micrófono o pueden escribir directamente aquí en el chat.
Excelente, Alejandra y Jacqueline. Muchas gracias. Bueno, vamos a leer sus comentarios. Jacqueline dice que estudian a la sociedad y su comportamiento, y Alejandra dice que estudia todo lo que está relacionado a la sociedad y cómo interactúan a su alrededor. Bien. Sí, tienen toda la razón. Pues como su nombre lo indica, las ciencias sociales pues se enfocan a la sociedad, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo más grande para que todos lo podamos ver mejor. Las ciencias sociales es un área de conocimiento que nos permite conocer cómo funciona una sociedad, cuáles son sus características. Sí estudia al ser humano, no a otros individuos, no a otros organismos, al ser humano en sociedad. ¿Cómo nos relacionamos? Ustedes seguramente han escuchado, por ejemplo, ahora que hubo una noticia muy, muy famosa en el país de cómo se portaron unas personas en un partido de fútbol, nos ayudaría mucho a entenderlo el comportamiento de las masas. Los seres humanos nos comportamos diferente cuando estamos en grupos pequeños que cuando estamos en grupos grandes, porque cuando estamos en grupos grandes, esa multitud o esa masificación hace que nos volvamos un poco anónimos, que tengamos cierto anonimato. Sucede lo mismo cuando estamos en redes sociales. Muchas personas se dan la oportunidad de decir cosas no muy bonitas en redes sociales, cosas que no dirían estando en persona o de frente. Esto tiene mucho que ver con el anonimato. Entonces, las ciencias sociales nos ayudan a entender el cómo y el por qué nos portamos de cierta forma y el cómo y por qué nos asociamos con otras personas. Entonces, a su vez, también nos ayudan a entender los problemas sociales, como esto que les platicaba de la violencia que se presentó en el estadio de Querétaro, es un problema social. Entonces, las ciencias sociales nos dan la pauta para conocer qué pasó y cómo prevenirlo, cómo entender esas problemáticas. Pero entonces las ciencias sociales se constituyen de otras ciencias o están constituidas por varias ciencias, como por ejemplo el derecho, la economía, la sociología, la política, la antropología, son ciencias sociales. Vamos a ver si hay un comentario adicional. Vamos a ver tu comentario, Joyce. Sí, se publicó. Excelente, Joyce. Muy bien. Veamos. Qué bonito. La idea de hacer usar estos recursos es para darle otra imagen a nuestros comentarios. Bueno, vamos a leerlo. En mi opinión, es las ciencias sociales que se basan en el estudio de la sociedad y sirven para identificar el comportamiento de esta. Se diferencia de otras ya que tiene una forma muy específica de estudiarse como su metodología e hipótesis. Bueno, tienen toda la razón las tres. ¿Por qué habla de una metodología diferente? No es lo mismo estudiar la conducta o el comportamiento de los seres humanos que estudiar la reacción de una bacteria ante un químico, ¿no? Porque la bacteria la podemos aislar, la podemos poner en una probeta de laboratorio, en un de estos como vasitos delgaditos de vidrio, y le podemos incorporar cosas con toda la rigurosidad de la ciencia. Pero las ciencias sociales no pueden estudiar su objeto de estudio de esta forma. No se podría aislar a un ser humano en un laboratorio solo para ver cómo reacciona ante diferentes variables o estímulos. Entonces tiene que adaptar su metodología para que siga siendo objetiva, para que el conocimiento que se obtiene de las ciencias sociales siga siendo pues sí, riguroso, metódico, objetivo, pero sin hacer esta manipulación que sí se puede realizar desde las ciencias naturales, ¿no? Desde las ciencias con mayor precisión. Entonces, la característica de las ciencias sociales es que estudia, sí, los grupos sociales, a las sociedades, pero que tiene que modificar un poco su metodología para poder conocer y comprender el comportamiento. Muy bien.
En esta semana ustedes tendrán que leer estos materiales: el estudio de las ciencias sociales, la sociedad contemporánea, la globalización y el análisis de las fuentes de información. Esto para poder realizar las actividades integradoras, que ya las explicaron y están las ligas en la plataforma sobre cómo realizar los trabajos. Entonces, no vamos a explicar cómo realizar la actividad, pero esta es una pequeña introducción para resolver sus dudas e introducirnos más en el tema. Estas son algunas de las ciencias. La sociología se centra en estudiar, en que estudia cómo la forma de actuar, de pensar de forma colectiva. Nos puede dar información sobre el tamaño de la población, el nivel educativo de una población y las diferencias entre estas. Entonces, la sociología nos ayudaría a entender, por ejemplo, o nos brindaría datos sobre cuál es el nivel máximo de estudios en una comunidad rural o en la ciudad, o en el sur del país o en el norte del país. Hay diferencias en cuanto a el grado de estudios que tiene la población. Nos ayuda también a entender cómo se estructuran las ciudades. Entonces, las personas vivimos diferente en la ciudad que en el campo o en provincia, por la forma en la que están concentrados los grupos. En las ciudades que son muy demandadas, las casas son mucho más chiquitas, ¿no? El nivel de vida es más costoso, pero también hay más oportunidad de acceso a diferentes instituciones educativas, y también hay diferencia en cuanto a las oportunidades laborales. Entonces, esto marca una clara diferencia entre los estilos de vida, el nivel educativo, el tamaño de la población. La sociología nos ayudaría a entender todos esos cambios. Por otra parte, la antropología estudia la naturaleza del ser humano de manera integral y los cambios de su conducta a través del tiempo. Aquí les pongo esta imagen de, ¿ustedes saben dónde es? Seguramente sí. ¿Dónde es? ¿Alguien sabe cómo se llama ese lugar? Es un lugar del que debemos de estar muy orgullosos. ¿Cómo se llama? A ver, sí, adelante, nena, te escucho. ¿Ya ibas a abrir tu micrófono? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Han ido? Yo no he ido a asesores. Pero sí sabes cuál es. ¿No? ¿Nadie? ¿Ninguna? Ninguna, todas son mujeres. A ver, tenemos a ver, déjenme ver si todas son mujeres, porque tenemos un nuevo compañero. Mayrani, hola Mayrani, qué bueno que te pudiste integrar. Todas son mujeres, bien. Es una de las nuevas maravillas del mundo y está en México, Chichén Itzá. Entonces, les quise poner esa imagen porque, a ver aquí ya pusieron ¿dónde era? ¿Le acertaron o no acertaron? Exacto. Bueno, dicen que no es tan correcto llamarles pirámides, sino estructuras, basamentos piramidales, porque no terminan siempre en un piquito. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero la idea es que la antropología nos ayuda a entender la conducta a través del tiempo. Entonces, si pensamos cómo era la vida entonces cuando se construyó y era una ciudad habitada, encontraríamos infinidad de diferencias en cuanto a la alimentación, a la cosmovisión, la forma de explicar el universo, la forma de relacionarse unos con los otros. Entonces, la antropología nos ayuda a entender eso, los cambios socioculturales, los valores, las creencias religiosas, cómo van transformándose a lo largo del tiempo. Y también nos ayuda a entender cómo las personas se relacionan con su entorno natural, las prácticas lingüísticas en diferentes momentos. Ellos tenían una visión distinta a la que ahora tenemos, establecían una relación diferente con la naturaleza. Entonces, la antropología, al ser una ciencia social, nos ayuda a entender esa parte. Bueno, creo que hasta aquí es activar los conocimientos que les van a permitir hacer sus trabajos. Esto es muy importante porque en esta semana, pues ustedes van a recuperar las ciencias sociales para poder realizar sus trabajos que están en la plataforma. Ahora,
¿Cómo colocar citas y referencias? Vamos hacia allá porque es un área de oportunidad. Bien. Primero hay que distinguir una referencia de una cita. Una referencia es todos los datos completos de la fuente que yo estoy consultando. Las referencias tienen que estar constituidas por los siguientes datos: el apellido del autor, la inicial de su primer nombre, solo la inicial, no el nombre completo, el año de publicación del texto, cuándo se publicó o editó. Editó y publicado no es lo mismo, pero cuando los libros son muy famosos, se reeditan, es decir, sacan un primer tiraje de libros, ¿no? 1000 libros. Se acaban los libros, tuvo mucho éxito. Bueno, sacan un segundo tiraje, pero en ese segundo tiraje normalmente hacen ediciones al libro. Incorporan algo, quitan algo, aumentan aquello. Entonces, es importante señalar cuál es la versión del libro que estamos utilizando. A lo mejor el primer libro, esta es la décima, este ejemplo nos dice que es la 10ª edición. A lo mejor el primer libro se sacó por primera vez en el 2000, ¿no? Entonces, del libro que se entregó en el 2000 al 2005, pues pudo haber varios cambios. Entonces, aquí hay que señalar el libro, la fecha en la que se sacó el libro o bien en que se editó esa versión que nosotros estamos leyendo. Después viene el título del libro en cursivas, la editorial y el lugar donde está editado. Si se dan cuenta, es apellido, coma, inicial punto, año punto, título, punto, lugar de la edición, 2 puntos, editorial. Todo esto debe de tener un libro impreso. Pero aquí dice claramente, libro, formato de un libro, cuando lo tenemos en nuestras manos, cuando es básico. Pero la verdad es que la mayoría de los estudiantes de prepa en línea consultan fuentes no impresas, sino fuentes de internet. Entonces, cuando se trata de un libro impreso, debe de ponerse de esta forma. Cuando se trata de un documento de internet, entonces esta es la presentación. Apellido del autor, otra vez el apellido. La inicial del primer nombre. El año de publicación, cuándo se publicó y está en la plataforma, el título del documento, el título de la publicación como aparece en internet. Y cuando nosotros, este es un requisito viejo de APA, pero es útil porque nos dice cuándo nosotros realizamos la búsqueda, es una fecha distinta. Podrían omitir esta parte y solamente colocar la liga. Cuando les pedimos sus referencias, un error frecuente es que solamente pongan la dirección electrónica. Eso no es la referencia, eso solamente es dónde está ubicado el documento. Hay que colocar todos estos datos. ¿Qué complicaciones tenemos cuando hacemos una referencia de Internet o utilizamos una referencia de Internet? A veces no tienen el apellido, no tienen el autor y a veces no tienen el año. Entonces, ¿qué hacer ahí? Cuéntenme, ¿qué se hace cuando no tenemos el año y no tenemos el autor? ¿Qué sugieren? ¿Qué piensan que se puede hacer si no tenemos el autor o el año de publicación? Así es, Alejandra. Esa era la sugerencia, que no se pusiera, no se deja el espacio en blanco, sino que se pone SA o SF. Esa era de una versión anterior de APA, era lo que nos decía. Estoy buscando, a ver. Vamos a ponerlo acá. Si no tuviéramos el año de publicación, sería SA, SA, y si no tuviéramos el año de publicación, sería SF. Pero actualmente las normas APA nos dan la siguiente opción. En lugar de poner el autor, se pone el título de la publicación. Entonces, pensemos que la publicación se llama Problemas Sociales por COVID, ¿no? Para poner un ejemplo. Así se llama el texto, ¿no? Y entonces ya puedo poner que no tiene fecha. Ahora nos da la opción de colocar el título de la publicación en lugar de SA, que sería sin autor. Todos los textos que están en internet tienen título, porque así llegamos al material.
Entonces, el título que tienen es lo que ponemos como autor, la fecha y después la liga donde está disponible. Antes, el manual nos decía que debíamos ponerlo como nos dijo Alejandra, SA o ISF. Ahora podemos tener esa opción. El título siempre lo tiene. El título debe de ir en cursivas. Ahora, otra opción o más bien otra sugerencia es si no tiene autor y no tiene año de publicación, no utilices esa fuente de preferencia. Utiliza fuentes que sí tengan autor y que sí tengan año de publicación porque esos son elementos que consideramos para que el documento sea considerado, valga la redundancia, confiable, ¿no? Pero digamos que es un material que yo quiero ocupar, que tiene información precisa, que me parece interesante lo que viene, pero no tengo el dato completo, entonces en lugar de autor pongo el título de la publicación. Ahora, esto es en cuanto a referencias, pero una referencia no es lo mismo que una cita. ¿Qué se nos pide? Que citemos y referenciemos. La referencia es eso, los datos completos de mi fuente. ¿Cuáles son las citas? Las citas es cuando yo extraigo información del material. Estos son tipos de cita. Cuando un autor es citado por otro autor, es decir, yo leo un libro y quiero recuperar información de ese libro. Y estos son algunos ejemplos. Vamos a hacerlo así para que se vea más grandote. De acuerdo a lo establecido por Fuhrman y Burmester, los adolescentes se asocian en forma regular, definen un sentido de pertenencia al grupo y forman normas específicas. Esto no lo dije yo, lo dijo Fuhrman. Entonces tengo que poner en mi texto que Fuhrman y Burmester dijeron esto, ¿no? Eso es una cita. Dentro de mi texto debo de colocarlo así. Cuando yo copio información de mis fuentes, debo de decir de quién es esa idea. Las citas ayudan a diferenciar mis palabras de las palabras del autor. Estos son diferentes tipos de citas. Esto se llama cita secundaria. Digamos que yo leo un libro y ese libro dice que Fuhrman y Burmester dicen esto. Pero el libro que yo leí no es de estos autores, sino es de Schaffer. Schaffer escribió el libro. Entonces yo tengo que poner que estos autores fueron citados en Schaffer, porque yo no leía a Fuhrman y a Burmester. ¿Cómo se los puedo explicar de una forma más clara? Vamos a ver. Ay, perdón si ustedes me avisen si estoy siendo clara. Ciencias sociales en educación superior, en educación media y superior. Vamos a ver qué nos arroja. Vamos a ponerle mejor importancia a las ciencias sociales, ¿vale? A ver qué nos arroja. Ahí está. Ok, aquí. ¿Cuál es la importancia de las ciencias sociales? Yo ingresé a esta página. Ahora, digamos que yo quiero recuperar este concepto. Ciencias, bueno, primero tendría que verificar que sea una fuente confiable, ¿no? Que tenga, no tiene referencias bibliográficas. No tiene referencias bibliográficas. Tampoco tiene autor. Y tampoco tiene la fecha en la que se publicó. Ah, sí. No dice cuándo se publicó. Entonces, de entrada, no debería ser un texto que yo recupere. Debo de buscar un texto que tenga autor, año de publicación y que esté hablado por una institución de preferencia sólida, ¿no? Monografías Plus no es una fuente confiable. Pero digamos que yo digo, no, esta información me interesa, yo quiero utilizar la información de monografías. Entonces, como autor voy a poner monografías plus. En mis referencias tendría que poner monografías plus, ¿no? Monografías plus sin fecha, el título de la publicación. Vamos a hacerlo para que sea más fácil, para que ustedes puedan visualizarlo. Vamos a agregar aquí una nueva diapositiva. Voy a poner mi referencia. Monografías plus. No sabemos cuándo se hizo la publicación y el título de la publicación es La importancia del estudio de las ciencias sociales. Ahora, ¿dónde está esa información? Ponemos la liga completa. Sí, esto. Ok, ya tengo la dirección electrónica, ya tengo quién está avalando la información. No es una fuente confiable porque no tiene las fuentes de consulta, pero bueno.
Ya esta es mi referencia, ¿no? Aquí le tendría que poner yo referencia. Ok, esto debe de ir al final de mi trabajo, pero en el desarrollo de mi trabajo debe de venir mi texto. Aquí tendría que ser el desarrollo de mi trabajo. Digamos que es un ensayo, ¿no? Y entonces en este, no, un resumen para que sea más fácil. Voy a hacer un resumen de ese texto. Ok, entonces voy a empezar a decir en Monografías Plus, se menciona la importancia de las ciencias sociales. Aquí, esto es una cita. Ay, me lo voy a terminar acá. Esto es una cita. Estoy diciendo de dónde extraje la información. Debo de colocar el año de publicación, que no poseo. Pero entonces mi cita debe de coincidir con mi referencia. ¿Se dan cuenta? Esta es mi referencia, esta es mi cita. En Monografías Plus se menciona la importancia de las ciencias sociales. Y yo digamos que lo ideal es que esté escrito en tus propias palabras, pero digamos que esta información es muy importante, tan importante que quiero copiarla textual como lo dice el autor, solo por poner un ejemplo. Entonces lo pego así. Mi cita textual nunca puede ser mayor al 30% de mi trabajo total, es decir, si mi trabajo es de 30 renglones, mi cita no puede ser mayor a 6 renglones. Entonces, en Monografías Plus se menciona la importancia de las ciencias sociales, diciendo o refiriendo que algunas de las principales ciencias sociales son, etcétera, ¿no? Esto que está en palabras del autor lo puedo poner entrecomillado. ¿A partir de dónde fue aquí, no? Ok, entonces esto es una cita y esto es una referencia. Hay diferentes formas de hacer citas textuales, citas parafraseadas, citas secundarias. Digamos que en monografías, a ver, vamos a ver. ¿Se menciona algún autor? No se menciona. Pero vamos a poner el ejemplo de que aquí dijeran Martínez dijo tal cosa, ¿no? Supongamos que aquí lo dice. Menciona a otro autor. Yo no podría poner, no sería conveniente, digamos que si en el texto se menciona a Martínez, y yo pongo así Martínez, menciona, esta cita ya no coincidiría con mi referencia, ¿se dan cuenta? Porque a Martínez no lo leí yo leí monografías. Entonces aquí tendríamos que poner citado en monografías. Esto es una cita secundaria. Ahorita, en prepa en línea, lo que les piden es colocar las referencias. Pero ustedes tienen que empezar a practicar el colocar las citas. Esta es una cita, esta es una referencia. Ambas cosas son necesarias para que nuestro trabajo no se considere plagio. Si me piden la definición de reforma agraria y yo esa definición la saco de un documento, al terminar la definición debo de colocar aquí el dato de donde yo obtuve esa definición, de dónde la obtuve. Entonces, siempre en mi texto tengo que decir de dónde es la información y al final los datos completos de mi referencia. Ahora díganme, ¿fui clara con esta pequeña explicación? ¿O tienen alguna duda? Cierro mi micrófono para poder escucharte, pero adelante, dime si tienes dudas. Muchas gracias. Entonces parece que ya quedó, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos de poner en nuestras referencias. Ahora, es muy importante porque en esta semana ya se evalúa. Nos piden en esta semana que hagamos un trabajo colaborativo. Y ese trabajo colaborativo es hacer una búsqueda, una investigación en Internet y compartirla con nuestros compañeros. Lo que vamos a compartir con nuestros compañeros es una captura de pantalla. Esto es una captura de pantalla. No lo puedo hacer del mismo tema,
pero digamos que el trabajo que van a ustedes a realizar es sobre la autoestima, ¿no? Problemas con la autoestima. Entonces yo hago mi búsqueda sobre problemáticas de la autoestima, hago características de las personas que tienen baja autoestima y me encontré con este material que me pareció valioso. Entonces tomo mi captura de pantalla. Esa es mi captura de pantalla. Ahora, de mi captura de pantalla tengo que agregar la referencia bibliográfica. Bastida es el autor en el 2019, características de las personas con baja autoestima, recuperado el 17 de julio del 2019. Y esta es la dirección electrónica donde está contenida esa información. No solo le paso la captura de pantalla a mi compañero, le paso la referencia bibliográfica. En mi trabajo, entonces, cuando yo lo arme, tiene que aparecer la captura de pantalla, la referencia bibliográfica y quién realizó la captura. Así debe de aparecer en la diapositiva. ¿Quién está realizando la captura? Su referencia bibliográfica y la captura de pantalla. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, con eso estaríamos contemplando lo de los conocimientos y las dudas. A ver, vámonos acá. ¿Qué duda? No sé si ya empezaron a realizar sus actividades integradoras, pero cuéntenme. A ver, vamos a quitar eso. Ajá, aquí están mis recomendaciones. Como van, en otras ocasiones he dado este módulo, estas son algunas de las situaciones que pueden llegar a causarles pérdida de puntaje. No cumplir con todas las indicaciones. Digamos, comparten la captura de pantalla, pero no le ponen referencia. Ponen la captura de la pantalla y la referencia, pero no le ponen quién realizó la captura. Entonces, esos son datos que se contemplan en la rúbrica. Tenemos que cumplir con todas las indicaciones. Revisar los documentos de consulta adicionales que aparecen en la plataforma. Es muy importante que lo lean. Colocar esto que les decía, la fuente de consulta en todos sus trabajos y en particular en esa que tienen que trabajar colaborativamente, está dentro de la rúbrica que tiene que venir de dónde se obtuvo esa información. Mencionar el nombre de la persona que realizó la captura, porque algunas veces lo que he observado es que pues dejan el trabajo para el final. Entonces, normalmente si hacen su trabajo el domingo, dedicándole unas 5 horas, pues les da muy bien el tiempo de poder entregarla, pero aquí no. Porque como se trata de compartir capturas, si yo me espero hasta el domingo quién sabe si mis compañeros se conecten a la plataforma. Entonces, a lo mejor ya no me contestan el mensaje o ya compartieron su captura de pantalla con alguien más. Entonces, algunos alumnos lo que hacen es decir, bueno, son 6 capturas las que me están pidiendo, pues yo hago las 6 capturas. Entonces, cumplen con el trabajo, pero no cumplen con la rúbrica, porque la rúbrica nos dice que tiene que ser un trabajo colaborativo. Entonces, si todas las capturas las hace la misma persona, van a perder puntaje de la calificación. Tampoco se puede pedir apoyo de otros grupos, porque como es un trabajo colaborativo, tiene que haber interacción entre los integrantes de este grupo. Y si, por poner un ejemplo, Joyce me dice, yo trabajé con Alejandra, y Alejandra me dice, yo trabajé con Joyce, entonces yo debo de ver que las capturas de Joyce están en el trabajo de Alejandra y Alejandra tiene las capturas de Joyce. Pero si Joyce me dice, me ayudó Alejandra, pero me da unas capturas que no vienen en el trabajo de Alejandra, entonces yo puedo suponer que no se realizó el trabajo colaborativo. Entonces es muy importante que pidan sus capturas con anticipación, que trabajen con los compañeros de este grupo, que no posterguen su actividad hasta el domingo porque eso la complica mucho. Sí, y bueno, esta actividad de las capturas de pantalla se sube a Drive. ¿Por qué? Porque como tiene imágenes, hace que la presentación se vuelva más pesada. Entonces, algunas veces la plataforma sí les deja subir el documento si no es tan pesado, pero si el documento es muy pesado, no se los va a dejar subir. Entonces, lo tienen que subir a Drive. ¿Cuál es el problema ahí? Que luego en Drive no configuran correctamente los permisos y aunque me pasen a mí la liga, yo no puedo evaluar su trabajo. Y si no puedo evaluar su trabajo, no puedo darles el puntaje. No puedo corroborar el trabajo, entonces no puedo asignarlo. Déjenme les muestro cómo se debe de configurar correctamente los permisos. Oye, Drive.
Ahí están viendo otra vez mi pantalla. Digamos que yo quiero compartirles este material. Este de ortografía yo se los quiero compartir. Entonces tengo que darle, si lo hacen desde el teléfono, seleccionan, dejan el documento con clic sostenido y les va a habilitar las opciones. Si lo hacen desde computadora, hay que darle clic con el botón derecho del mouse. Y aquí nos aparece compartir. Se abre un cuadro de diálogo y en este cuadro de diálogo me da la opción de decir qué quieres hacer, ¿no? Compartir con personas y con grupos. Le vamos a decir que compartir. Aquí no ponemos el correo porque entonces solamente lo van a compartir con alguien y ustedes no tienen el correo desde el cual voy a entrar. Entonces, lo importante es modificarlo aquí. Debe de aparecer así. Cualquier persona con el enlace puede verlo y se activa un icono de un mundo verde. Eso significa que ya es público siempre y cuando tengamos el enlace. Si ustedes no hacen este paso, si ustedes no lo hacen así, yo no voy a poder ver su trabajo, aunque su trabajo sea correcto y aunque hayan compartido el incorrecto. Tienen que configurarlo aquí bien. Quiero quitarlo, pero no. A ver. Bueno, aquí ya está público. Tiene que aparecer que es público, por favor. Y entonces ya me comparten el enlace porque eso puede a veces llegar a tener una afectación en su trabajo. Configurar correctamente los permisos de la liga y leer detalladamente las retroalimentaciones para subsanar áreas de oportunidad. Esto se los había comentado al principio. Necesitamos leer y entender la retroalimentación para que sirva, para que tenga un efecto, para que mejore mis trabajos. ¿Vale? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda sobre cómo realizar las actividades. Les sugiero revisarlas, leerlas, ver de qué se trata. Y el día de mañana que tenemos nuestra segunda sesión síncrona, si tienen alguna duda, me la hagan saber. Este es otro ejemplo de cómo viene la captura de pantalla y viene la referencia bibliográfica y aquí dice quién la realizó. Bueno, ahora sí, cuéntenme a ver si tienen alguna dudita. Bueno, Mayrani dice que no hay dudas. Muchas gracias a Mayrani. Jacqueline dice, sí, asesora se entiende muy bien. Gracias, Jacqueline. Y Joyce dice, ¿podría dar un ejemplo de reseña? Sí, sí, claro. Bueno, una reseña es la evaluación de un material que nosotros estemos revisando. Se pueden hacer reseñas de libros, de películas, de cualquier materia, de obras de teatro también se pueden hacer reseñas. Entonces, ¿cómo se debe de realizar una reseña? Vamos a ver si aquí tengo aquí un material que nos va a servir. Reseñas, reseña, reseña. Para hacer una reseña tenemos que tener una actitud crítica y reflexiva del libro o el artículo que estamos leyendo. Es decir, no basta con comprenderlo, hay que comprenderlo, pero hay que asumir una actitud crítica y reflexiva. Es decir, analizarlo. Qué tan claro es, qué tan pertinente es, cómo es el lenguaje que está utilizando el autor. Tengo que cuestionarlo, ¿no? Análisis sobre el valor de la obra para su proyecto de investigación. Esto es cuando es un proyecto de investigación, pero digamos, ¿qué valor tiene esta obra que sea recomendable para que otras personas lo lean? En una reseña, al final tienes que dar tu opinión sobre ese material. Y entonces al final dices, pues, si es recomendable o no es recomendable, como cuando lees una reseña de una película y te dicen, tiene 5 estrellas y vale la pena que la vayas a ver. O te dicen, tiene 1 estrella, es palomera, es muy básica, es predecible, te aburres, etcétera, ¿no? Estás haciendo una evaluación objetiva de la película. Y se debe de exponer clara y coherentemente las ideas de forma argumentativa. Entonces, esto es la esencia de una reseña. Ahora, ¿cómo debería de estar estructurada? Primero por una introducción. En la introducción tú cuentas a tu lector de qué se trata tu documento. Bueno, en este trabajo vamos a hacer una reseña de este material o de estos materiales. Das una introducción de qué se trata el trabajo que vas a presentar. En el desarrollo, lo que haces es decir de forma resumida de qué tratan los materiales. En tal artículo se expone
la problemática de la basura. En esa obra de teatro se muestra el conflicto de una relación de pareja. En tal película es una secuencia de una serie, es una secuencia de de una serie de una trilogía en la que se observa el origen del conflicto. Dices de qué se trata, ¿no? Entonces, en la introducción dices qué va a pasar en el documento, en el desarrollo explicas de qué se trató el libro, la película, la obra de teatro, lo que estés reseñando, y en las conclusiones nos dices cuál es tu posicionamiento. ¿Consideras que es un material valioso? ¿Consideras que se expresó de forma clara? ¿A qué tipo de público va dirigido? ¿Se cumple con el objetivo de la obra, de la película, del libro? Y das una recomendación. Sugieres que se lea, sugieres que se revise. ¿A ti qué te parece? Esa debe ser la estructura de una reseña. Y al final, pues debes de colocar la referencia bibliográfica completa del material que reseñaste. Si es así como lo habías pensado, ¿hay algo que no haya sido claro? Ok. Cuéntenme, ¿queda alguna duda? ¿Cumplí con lo que me pedías, nena? Y ya, nos quedamos en la sección de las dudas. Ok, bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Mañana está programada la segunda sesión igual a las 4 de la tarde. Cuídense mucho. Si se presentan algunas dudas, mañana las retomamos, ¿vale? Nos vemos mañanita. Que descansen. Adiósito.